La primera vez que empecé a trabajar por cuenta ajena fue trabajando para el Banco Exterior de España, aunque yo ya ahí tenía conciencia de que eso de trabajar por cuenta ajena no era lo mío, y más en un proyecto que no estaba totalmente alineado con mis valores, sobre todo cuando el banco fue pasando a otras entidades y cambiaron determinados principios. Pero la parte buena es que me sirvió para integrar la segunda fase de obtención de ingresos. Primero eran ingresos pasivos, pero en el banco aprendí a obtener ingresos semipasivos, diría yo, porque empecé a realizar mis primeras inversiones. La facilidad que teníamos en el banco es que me permitía estar muy al día en los índices, en bolsa, en evoluciones económicas del mercado, porque en mi caso yo trabajaba con grandes empresas, era gerente de empresas dentro del banco y en muchos casos no solo llevábamos la parte de financiación a esas empresas, sino también cómo asesorarlas para que ellas realizaran sus inversiones, lo que implicaba que tenía que estar siempre al día de cómo iba el mercado de valores, etcétera. Y digo que eran semipasivos porque la clave del éxito no estaba en que yo tuviera una intuición, un conocimiento del mercado, sino la cantidad de horas que le dedicaban a que nos formáramos y a que yo aprendiera para poder orientar. Y de hecho fue un antes y un después porque tú dices, ostras, si gano esto por un mes de trabajo y con esta inversión que he hecho en bolsa he ganado 2 veces este mes, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? Ahí empiezas a entender, las reglas del juego son distintas, pero al mismo tiempo ahí fue cuando comprendí otra cosa. Si analizamos las 5 I malditas que tantas veces nombramos nosotros en nuestros posts, que serían la inflación, los tipos de interés, los impuestos, lo que pagamos de comisiones o de intermediación y la parte de ignorancia. En este caso, en esos primeros ingresos que empecé a obtener semipasivos, quizás no estaba la parte de ignorancia, porque sí que teníamos la facultad de la posibilidad de ir al conocimiento en origen, sí que influían el resto de variables. ¿Por qué? Porque me di cuenta que la parte impositiva, realmente cuando tú hacías retirada de dinero, te asombrabas de que a lo mejor en renta estabas tributando al 25 o al 30% y ahí en esas altas rentabilidades podías tributar hasta el 50%. Y ahí es cuando dices, esto hay que estudiarlo en profundidad porque si no, las ganancias realmente de las inversiones que realices van a ir para pagar impuestos. Quizás me tengo que plantear que hay determinadas inversiones que no compensa hacer como persona individual, sino como empresa, que esas empresas tienen una tributación muy preferente del 25%, del 20%, otro tipo de condiciones. Ahí también empecé a entender la parte de cómo quien decide los tipos de intereses puede influir en el curso que van a tener tus ingresos semipasivos, porque me pillaron algunas crisis trabajando en el banco y dependiendo de la cantidad de emisión de moneda que se emitiera, de las decisiones de los bancos centrales sobre el tipo de interés, a lo mejor en inversiones que te estaban rentando un 5 o un 7, de repente empezaban a rentarte un 1%, que no te cubría ni siquiera la inflación del momento. Sí es verdad que aunque lo cierto es que España ha quebrado 13 veces a lo largo de su historia democrática, ya no ha vuelto a quebrar desde que nos introducimos en el euro, pero ha habido muchas fluctuaciones. Entonces, ahí el aprendizaje principal que me llevé fue, primero, a aterrizar todos los conocimientos teóricos que tenía de la facultad. Comprendí que todo lo que había estudiado de económica eran casos ideales que no eran los que te encontrabas en la vida real. Los casos reales eran los balances y las empresas que me encontraba trabajando en el banco, que era importante compaginar esos ingresos activos con ingresos semipasivos, pero entendiendo que no te controlen ni la I de los intereses, ni la I de los impuestos, ni la I de la inflación. Y el cuarto y muy importante, algo que me sorprendió mucho era la cantidad de comisiones que se llevaba el banco por hacer de intermediación. Y ahí es cuando dice, ¿y si yo empezara a poder invertir en esa parte de ingresos pasivos o semipasivos sin tener que pagar tantas comisiones de intermediación? Porque
Lo cierto es que muchas veces, como no leemos la letra chiquita del banco, cuando realmente la leemos nos damos cuenta de que están cobrando comisiones de intermediación del 2, del 3%, y cuando uno ve lo sencillo que es acceder a un capital indexado o a invertir en FTs, etcétera, ahí te das cuenta de que a lo mejor ya no se necesita pagar esa parte de intermediación. Totalmente. De hecho, ahora mismo hay aplicaciones en donde tú literalmente te metes, realizas la inversión y ya está. O Sí. sea, en unos simples clics. Sí. Y es empezar desde muy joven. Yo creo que alcancé la libertad financiera a tan temprana edad porque tenía el germen de emprendedora nata, sabía que el trabajo por cuenta ajena tenía un techo. Lo tuve claro desde el principio que no siempre iba a trabajar para el banco, sino que yo me propuse que eran 5 años, que fue lo que estuve, adquirí ese conocimiento que necesitaba y desde muy pronto integré que era importante combinar la parte de generar ingresos activos, haciendo aquello que te apasione, ingresos semipasivos, en la medida de lo posible, ir convirtiéndolo a ingresos lo más pasivos posible, es decir, que no requieran tu presencia física, que era muy importante gestionar tu nivel de endeudamiento de forma que tuvieras pasivos productivos, es decir, yo veía que muchas de mis amigas tenían hipotecas hasta la ceja y que iban a estar pagándolo hasta los 65 o los 75 años en activos que no le iban a generar ingresos, sino que se metían en hipotecas de las que después iban a tener que pagar, pues aparte de los intereses de la hipoteca, que en muchos casos, si no estaba bien gestionado con el banco, terminaban pagando casi el doble, contribuciones, suministros, eran activos que generaban gastos, lo que denominamos en libertad financiera, pasivos que, porque realmente simplemente han incrementado tu patrimonio, pero te generan gastos, ¿no? Son pasivos no productivos, porque esa deuda es un pasivo que no te produce nada de ingresos. Entonces ahí dije, vale, yo no quiero tener deuda mala o deuda tóxica y realmente cuando me endeude será porque sea una inversión en un pasivo que me vaya a dar flujos de ingresos. O incluso en mi caso, que soy muy conservadora, primero tener la cantidad de dinero y después ese dinero invertirlo en un activo que me genere ingresos. Y de ahí que cuando fui adquiriendo propiedades inmobiliarias, las adquiría cuando tenía la liquidez, no cuando realmente tenía que pedir financiación al banco. Y tuve la suerte de que a lo mejor justo esa experiencia en el banco, en el que vi como tanta gente caía en deuda tóxica, de endeudarse con tarjeta, que tienen la parte de que no solo sobre la deuda, sino que se va incrementando exponencialmente el tipo de interés, o gente que pedía mucho endeudamiento para irse de vacaciones, para comprarse un coche. Quizá esa parte fue muy positiva de la experiencia en el banco, porque eso no lo aprendíamos en la facultad, eso lo pude ver desde primera mano, y desde primera mano me quedó claro que era muy importante la obtención de ingresos, saber proteger esos ingresos que tiene y saber hacerlo crecer. ¿Cómo? Entendiendo que hay ingresos activos, ingresos semipasivos o residuales e ingresos pasivos. Y tenemos que tender a combinar los ingresos activos haciendo lo que nos gusta con los ingresos lo más pasivos posible. Que en caso de que tengamos endeudamiento, sea un pasivo productivo. Y lo ideal, no tener a lo mejor ese endeudamiento, por supuesto, nada de deuda tóxica, y que sean realmente activos productivos, que nos hagan que el dinero no esté en el centro, sino que el dinero sea la herramienta para permitirnos tener la vida que deseamos.